pasamos a explicar la parte de tesorería en la definición y parametrización de la empresa. Como vemos, se compone de una cantidad importante de campos. El primero, activación o desactivación de la propia gestión. Gestión de tesorería en divisa. Podemos notar que aunque no llevemos contabilidad en divisa, aunque no hayamos marcado en parámetros la gestión en divisa o moneda extranjera dentro de la gestión contable, podemos llevar tesorería en divisas. La tesorería sería llevada en la divisa del cliente y en la moneda de la empresa, pero la contabilidad solo se vería afectada en la moneda de la empresa. Lo mismo que en el resto de gestiones, la tesorería genera múltiples asientos de forma automática. Si esta casilla no la tenemos marcada, esos asientos son intocables. Si queremos tocarlos, marcamos esta casilla y esos asientos pueden ser desactualizados y modificados de forma manual. Si queremos que se aplique el esquema de abonos, como vemos aquí abajo, tenemos un esquema de abonos definidos en las facturas de abono. Es decir, lo normal en una factura de abono es que se compense con una factura de cargo. Si queremos hacer eso, utilizamos un esquema de abono. Un esquema de cobro, un esquema de pago es una forma de definir vencimientos. Es decir, en base a una fecha de documento y a un importe, podemos realizar N vencimientos a 30, 40, 60, 50 días, uno o varios, y aplicar un porcentaje del total del documento a cada uno de esos vencimientos. El esquema de cobro o pago lo que define es esa estructura. Si queremos que entre la fecha de envío y emisión de un cuaderno SEPA de domiciliaciones, el cuaderno 19, no supere el número de días marcados en este campo. Lo mismo podemos activar o desactivar la gestión de cuadernos SEPA. Si nos adaptamos a la ley de morosidad, en caso de estar adaptados a la ley de morosidad, lo que tenemos que hacer es marcar el máximo de días que se permite para un vencimiento. Actualmente me parece que está marcado en 30 días. Bien, podríamos ponerle 45 días. Quiere decir que si generamos vencimientos superiores a 45 días, nos va a avisar y en muchos casos no nos lo va a permitir. Y en otros nos va a solicitar o nos va a generar de forma automática esos vencimientos, pero nos va a avisar. Si nos adaptamos a la ley de cobros pagos en metálico, es decir, no vamos a permitir cobros o pagos en metálicos superiores a esta cantidad. Dos parámetros opcionales. Si permitimos modificar fecha de operaciones de tesorería, es decir, cuando generamos o avanzamos un vencimiento, lo cobramos, lo pagamos, lo remesamos, lo emitimos en un cuaderno SEPA o cualquier acción que implique una fecha de operaciones, si esa fecha se asume la fecha del día, o permitimos que el usuario la modifique. Si permitimos que cuando se envíe un soporte SEPA, la fecha sea inferior a la fecha del día. Lo lógico es que cuando generemos y enviemos un soporte, nunca sea la fecha inferior a la fecha del día. Pero podemos controlar esta situación simplemente con este parámetro. Cuando generamos un cuaderno SEPA, los vencimientos incluidos en ese cuaderno podemos hacer que pasen directamente a estado gestionado, que finalicen el ciclo de vida, simplemente marcando esta casilla. En caso de tenerla desmarcada, nos va a obligar a pasar por un paso intermedio donde nosotros le tenemos que decir que avance esos vencimientos de generado a gestionado, a fin de ciclo. Si ajusta la fecha de vencimiento a día laborable, Financis dispone de un calendario. Aquí lo tenemos dentro de la gestión de catálogos, donde no tenemos calendario generado, creo que en el 2013 sí, pero bueno, donde cada fecha viene marcada si es tipo de día festivo o no, si es lectivo o hábil, de tal forma que podríamos ajustar en nuestra tesorería la fecha del vencimiento que siempre coincida con un día laborable, de tal forma que no emitamos vencimientos cuya fecha coincida con un día que no sea laborable o lectivo. Si utilizamos órdenes de cobro-pago, quiere decir que cualquier avance de un vencimiento va a necesitar la incorporación de una determinada orden. Esa orden se dará
su conformidad y entonces permitirá gestionar esos documentos o esos vencimientos. En caso de no tenerla activada, permitiría su gestión de forma automática y sin ningún tipo de conformidad de orden. Si utilizamos conformidad para gestionar cobros o pagos, es decir, alguien tiene el permiso de dar la conformidad a un cobro pago y esa persona es la única que puede realizar esa acción, de tal forma que no pueda entrar cualquier usuario de la empresa y realizar un cobro o un pago dentro de nuestra tesorería. Y otro flag que nos permite o que no permite cobros y pagos en fecha superior a la del día. Es decir, cuando realizamos un cobro pago, cuando avanzamos un determinado vencimiento, que esa fecha no permita que sea nunca superior a la del día, sino como mínimo la del día o inferior. Son todo temas de control que se permiten adaptar la gestión de tesorería al modelo de la empresa. Hay muchos flags que no tienen interés en organizaciones pequeñas o en pymes y autónomos. Bien, por último, tenemos una serie de campos que nos van a definir por defecto la forma de trabajo dentro de nuestra tesorería. La forma de cobro por defecto será transferencias. Disponemos de una cantidad de formas de cobro que hacen referencia a distintos tipos de documento que podemos utilizar para cobrar o pagar un vencimiento. ¿Cuál es el esquema de cobro por defecto? Pues transferencia 30 días. Quiere decir que cuando un determinado cliente o proveedor, un cliente en este caso, no disponga de un esquema de cobro definido en su propia ficha de auxiliar, utilizará este. Lo mismo para pagos. Abonos, el esquema que utilizamos si aplicamos el esquema de abonos en compras y ventas. Es el esquema que nos va a permitir compensar un abono. ¿Cuál es el esquema utilizado para cobros y pagos dentro de la gestión de caja? ¿Cuál es la entidad auxiliar que vamos a utilizar en la gestión de caja? Notar que la tesorería incorpora una gestión de caja donde necesitamos utilizar unas determinadas entidades auxiliares que en este caso definimos en la propia empresa. ¿Cuál es la cuenta tesorería de banco y la cuenta tesorería de caja? Las cuentas de tesorería es un catálogo dentro de la gestión de tesorería que nos permite asociar auxiliares y cuentas contables e imputar todos los vencimientos a una determinada cuenta de tesorería, bien sea de entidad financiera o banco o bien sea de caja. Y por último, ¿cuáles son los auxiliares relacionados con Hacienda Pública para cobros y pagos? Es decir, cuando realizamos modelos de declaraciones de IVA, esos modelos pueden llevar implícito un cobro o un pago, normalmente un pago. En ese caso, esos pagos generan movimientos o documentos de tesorería que son avanzados a gestionado de forma automática contra estas entidades auxiliares que marcamos en la empresa. Notar que todo cobro pago tiene que estar relacionado con un determinado auxiliar, normalmente clientes y proveedores. En este caso definimos un tipo de auxiliar especial para codificar a la Hacienda Pública como cliente o proveedor. Bien, lo mismo que hablamos en asientos y en documentos de IVA, cuando generamos un documento de tesorería, bien en alta o en edición, no de forma automática, nos puede solicitar la impresión, no solicitar la impresión, como es el caso actual, solicitar la impresión o directamente imprimirse sin solicitud. Todos estos campos, todos estos parámetros de la empresa permiten definir en un primer nivel el funcionamiento de nuestra gestión de tesorería. Todo esto luego funcionará en base a unos determinados catálogos que tenemos en los menús relacionados con las gestiones correspondientes.